Buenos días. Para continuar pues con este ciclo de conferencias de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Hospital Pablo Tono Uribe, entonces vamos a hablar sobre las últimas guías del EULAR sobre recomendaciones para el manejo del lupus eritematoso sistémico publicadas recientemente. Este es la página inicial pues de las guías, donde vemos pues los autores involucrados, y ya vamos a hacer pues como un análisis en el cual nos vamos a enfocar un poco más en los aspectos nuevos en relación y comparación con las guías del 2019, que fueron las últimas publicadas. Entonces, como componente introductorio, pues la última actualización había sido en el 2019, y pues tanto el panel de expertos que desarrollaron las guías pues planteaban la necesidad de hacer una nueva actualización, debido a que en los últimos 4 años pues han habido ciertas publicaciones y avances en cuanto a ciertos tratamientos, incluso la aprobación de un nuevo biológico para lupus, que es el anifrolumab, aprobado por la FDA en el 2021. Entonces se generó pues como esa necesidad de volver como a plantear unas nuevas recomendaciones, y algo pues en lo que nos vamos a enfocar, y que será parte pues de la discusión al final de la revisión de las guías, es sobre, digamos, las nuevas recomendaciones sobre el uso de terapias combinadas en el manejo inicial, por ejemplo, de la nefritis lúpica. Ellos hablan de que pues con la publicación de estas guías, pues que puede haber también un cambio de paradigma, porque siempre hemos tenido como en mente en pacientes con lupus activo, empezar siempre con un proceso de terapia que llamamos terapia de inducción, para lograr posteriormente una terapia de mantenimiento en el momento en que conseguimos una respuesta completa o parcial. Y que en esos esquemas de tratamiento, usualmente cuando hablamos de nefritis lúpica, pues hacemos terapias de inducción, sea con ciclofosfamida o con micofenolato, y después pasamos a unas terapias de mantenimiento, que puede ser pues con otros tipos de inmunosupresores. Ese paradigma que ellos dicen que se puede cambiar es el hecho de que desde el inicio, ya no tanto hablar terapia de inducción, sino como una terapia inicial, puede plantearse la opción del uso de terapias combinadas. Vamos a ver que ya no solamente es el esquema micofenolato o ciclofosfamida, sino que hay esquemas de combinación en la mayoría de los casos con belimumab, y en otras ocasiones pues manejo de esquemas de micofenolato con inhibidores de calcineurina, y que incluso pues en el tratamiento posterior o subsecuente, que ya no sería pues como lo que nosotros llamamos terapia de mantenimiento, pues podría también plantearse el uso de esas terapias combinadas, y yo creo que esa es una de las partes interesante de la discusión que vamos a tener en la revisión de las guías. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Pues básicamente siguieron las metodologías básicas que han hecho pues en el desarrollo de las guías desde el 2008. Formaron un grupo de trabajo internacional que consistía de 35 reumatólogos, 5 nefrólogos y 2 representantes de pacientes. Adicionalmente, pues incluyeron 4 médicos del continente americano, 2 de Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de Argentina, y 4 de Asia y 1 de Australia, pues como para darle, digamos, una diversidad un poco más importante a las guías. Y después de conformar el grupo de trabajo, pues se plantearon unos dominios específicos sobre los cuales iban a desarrollar las preguntas PICO para hacer las revisiones sistemáticas de la literatura, que iban a incluir todas las publicaciones desde enero del 2018 hasta diciembre del 2022. Entonces, ellos plantearon el desarrollo de 5 dominios. El primero iba a ser en relación a la gestión del lupus en general y el manejo específico, digamos, para cada órgano, los objetivos del tratamiento, cómo se iba a hacer esa disminución o suspensión de esos tratamientos, el tratamiento de los pacientes con lupus y síndrome antifosfolípido, y la eficacia y seguridad de la vacunación contra el virus del herpes zóster y el SARS-CoV-2, y pues adicionar pues como esa nueva información alrededor de eso.
Igual se alentó a los panelistas y a todos a comentar, editar y proponer temas adicionales para la revisión sistemática. Y de todas formas, pues estos fueron los 5 dominios, digamos, importantes y generales que se sacaron para la revisión. Entonces, se hizo el proceso de revisión sistemática de la literatura, en el cual primero encontraron, pues, identificaron más o menos 7.200 artículos, de los cuales fueron removiéndose porque estuvieran duplicados, y de estos, al final, pues, incluyeron nuevos estudios en la revisión, que fueron 439. Aplicaron la escala, pues, de Newcastle-Ottawa para definir la calidad, pues, de los estudios. Como vemos acá, pues, del material suplementario, lo que podemos ver cómo se realizó la selección, mirando la comparabilidad de los resultados y determinados si el artículo, pues, tiene una calidad pobre o buena, o adecuada, pues, para incluirse dentro de las recomendaciones. Entonces, ¿qué aspectos importantes tenemos? Es de que en las últimas guías del 2019, pues se habían generado 33 recomendaciones en 4 ámbitos. Eran objetivos del tratamiento, principios generales y manifestaciones específicas y comorbilidades. Y para el 2023 decidieron generar solamente 15 recomendaciones. Lo que hicieron fue basarse también en las que se hicieron en el 2019, algunas se omitieron o se fusionaron. En una recomendación podrían venir 2 o 3 de las que se encontraban previamente. Y se generaron los principios generales y las recomendaciones individuales se presentaron como nuevas, dado al hecho de que algunas se omitieron o se fusionaron, y aquellas en el que las recomendaciones, la esencia hubiera cambiado o no hubiera cambiado. En cuanto a los principios generales, pues obviamente hubo, digamos, acordaron entre todos generarlos, pues ya en las guías anteriores también teníamos estos principios generales. Usualmente, y hablemos pues un poco en cuanto a las recomendaciones, para poder llegar a un consenso, pues tenía que haber más o menos 75%, digamos, de concordancia pues entre los conceptos de los panelistas para poder determinar que la recomendación iba a ser aceptada. Si no llegaban a un acuerdo mayor del 75%, pues hacían una votación, y si había más del 66% pues de apoyo a la propuesta, pues iba a ser aprobada. Dentro de los objetivos principales o de las recomendaciones generales, pues tenemos que la primera, ya digamos, lo habíamos planteado, el lupus requiere pues un manejo multidisciplinario, individualizado, y es muy importante también dentro de las opciones de tratamiento, pues incluir las características del paciente, la opinión del paciente y tener en cuenta los costos de los tratamientos. La actividad pues debe ser evaluada idealmente en cada visita. Si el paciente está en remisión, pues podría realizarse cada 3, cada 6 meses, dependiendo, digamos, de lo que pensara el reumatólogo o el médico tratante. Siempre tener en cuenta las intervenciones no farmacológicas como la protección solar, el cese del tabaquismo, tener pues una vida saludable en cuanto a ejercicio regular y dieta balanceada. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, pues iban a ser dirigidas tanto por las características del paciente, la severidad y el daño del órgano, los posibles efectos adversos, las comorbilidades y el riesgo de progresión en el tiempo. Y lo otro, pues en lo que hacen énfasis en estos principios generales, es la importancia del diagnóstico temprano, y hacer pues una tamización adecuada en cada control, especialmente en la búsqueda de nefritis, dado que el compromiso a nivel renal pues marca de forma importante la morbimortalidad y el pronóstico en estos pacientes. Entonces, estos son los principios generales, los cuales todos tuvieron pues un acuerdo del 100%. Ya en cuanto a las recomendaciones específicas, vamos a empezar a hablar de la hidroxicloroquina. Y pues en cuanto a cambios en relación con la guía del 2019, tenemos en que se recomienda para todos los pacientes, pero a diferencia de la 2019, se planteaba que no se podían utilizar dosis mayores de 5 miligramos por kilo, idealmente. Dado los estudios observacionales que han surgido en el último tiempo,
en los cuales se planteaba que pacientes que reciben dosis de más de 5 miligramos por kilo tenían menor tasa de recaída frente a los que recibían menor dosis. Se planteó quitar esa observación de no usar dosis de mayor de 5 miligramos por kilo y dejar como una opción tener una meta de este rango, obviamente individualizado según el riesgo de exacerbación y toxicidad retiniana. En cuanto al uso de glucocorticoides, pues también se planteó, y esta es una de las recomendaciones, es cada vez la tendencia a usar dosis más bajas e incluso en la medida de lo posible poder suspenderlas. En las guías del 2019 se planteaba dosis menores de 7.5 miligramos al día, y en las nuevas guías la idea es, la recomendación es usar dosis menores de 5 miligramos equivalentes a prednisolona, y cuando sea posible lograr suspenderlas. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el uso de pulsos de metilprednisolona. Yo creo que cada vez en el tiempo la nueva evidencia muestra la importancia de poder usar pulsos, inclusive en pacientes que no tengan compromiso severo, porque nos permite posteriormente poder iniciar con dosis mucho más bajas de glucocorticoides y evitar el daño pues, que a largo plazo puede generar la medicación. Como vamos a ver ahorita, por ejemplo, en nefritis lúpica, después de la colocación de pulsos, pues la recomendación incluso es de poner dosis de 0.5 a 0.3 miligramos por kilo. Entonces, los pulsos se van a adecuar dependiendo de las características del paciente, del órgano comprometido y el grado de severidad del compromiso. Otra de las recomendaciones es en aquellos pacientes, digamos, que no responden a la hidroxicloroquina y a los glucocorticoides en manejo pues, inicial del lupus, específicamente en lupus no severo. Ya se plantea, y esta es una de las, digamos, cuestiones un poquito más que generan dilema en las recomendaciones, es la adición del uso de inmunomoduladores, pero ingresa la posibilidad de usar tanto el belimumab o anifrolumab como terapias de primera línea. Nosotros pues siempre lo que hacemos es el uso de metotrexata, azatioprina o micofenolato como opciones no solamente para el manejo refractario, sino también como ahorradores de corticosteroides, pero ellos plantean que en los últimos 4 años no ha habido una evidencia de alta calidad para los medicamentos o las terapias convencionales, por lo cuales también han ido perdiendo un poco de terreno en cuanto a evidencia en el manejo de estas condiciones. Obviamente hay que tener en cuenta pues, que estudios de alta calidad de estos medicamentos no vamos a tener incluso a futuro. Y un aspecto interesante es que el anifrolumab, que es un medicamento como terapia de alto costo, pues al usarse como terapia de primera línea, hay que tener en cuenta pues que para un sistema de salud pues sobrellevar el manejo con este medicamento pues puede ser bastante difícil. Si uno mira, por ejemplo, que ellos plantean un paciente que tenga refractariedad al uso de hidroxicloroquina, usted podría directamente y recomiendan poder usar el anifrolumab. Y plantean una cosa que yo pienso que es muy controversial, y es el hecho de que no necesariamente el paciente tiene que haber fallado a las terapias convencionales para poderlos usar. Yo hice ayer el ejercicio de plantearle, bueno, si uno adhiere a esa posibilidad o alguno de ustedes quiera adherir, si quieren colocar al menos un vial de anifrolumab, pues el costo actual en el mercado es de 7.257 euros. Entonces, ¿hasta qué punto la costo-efectividad, digamos, de esta recomendación es aplicable pues, en ciertos contextos, incluso en el mismo contexto europeo? Y eso es algo que vamos a discutir más adelante. En pacientes con compromiso de órganos o enfermedad potencialmente mortal, pues se debe considerar la ciclofosfamida intravenosa, y en casos refractarios se puede considerar el rituximab. Y yo creo pues que en esta recomendación no hay ninguna duda, hace parte pues de nuestro manejo de pacientes, y igual dentro del panel de expertos llegaron casi a un 100% de acuerdo con esta recomendación. Inclusive
Se ha hablado pues también de las terapias combinadas de ciclofosfamida más rituximab, que aunque no hay unos estudios pues que avalen los beneficios, digamos a mediano plazo de esta combinación, pues se ha hecho y hay estudios observacionales en que han mostrado esta combinación de ambos medicamentos en casos refractarios, y nosotros también lo hemos tenido que utilizar en algunos pacientes. Entonces, en cuanto a esta recomendación, yo creo que no hay ninguna novedad o algo diferente con las guías del 2019. En cuanto al tratamiento de la enfermedad cutánea activa, sigue como, digamos, manejo inicial, incluir agentes tópicos, sean glucocorticoides o inhibidores de calcineurina. Posteriormente viene la alternativa del uso de antimaláricos como la hidroxicloroquina, principalmente, y la cloroquina, en caso pues de que no tengamos disponibilidad por costos de la hidroxicloroquina, plantea la posibilidad de uso de glucocorticoides sistémicos, y siempre con la recomendación de usarlo a las menores dosis posibles y en el menor tiempo posible. Uno de los aspectos que recomiendan los expertos es usar los glucocorticoides en lupus, teniendo en mente como la posibilidad de una terapia puente, algo muy similar a lo que hacemos en artritis reumatoide, pues siempre buscando pues no generar tratamiento a largo plazo con este tipo de medicamentos. Y de segunda línea está ya la terapia con anifrolumab, que la dejaron pues al mismo nivel que el belimumab, el metotrexate y el micofenolato. Algo que llama la atención con el anifrolumab es de que, aunque el belimumab es un medicamento que tiene ya más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos dicen que lo ponen y lo equiparan y que no hay una jerarquía entre la elección de uno o el otro, debido a que primero no hay estudios cabeza a cabeza, que el RCT de anifrolumab, digamos, tenía las mismas especificaciones con los cuales se hicieron los RCT iniciales de belimumab, o sea que había pues manejo de lupus que no era severo, que no había compromiso neurológico ni renal, y que iba más enfocado al componente tanto articular como cutáneo, por lo cual pues ellos dicen que entre la elección de uno o el otro pues no hay una jerarquía específica. Y a nivel pues del manejo de enfermedad neuropsiquiátrica, se plantea pues si en esto no ha cambiado nada en el tiempo, porque no ha habido pues como desarrollo de estudios nuevos, es los glucocorticoides a dosis altas, los agentes inmunosupresores pues considerarlos en estos pacientes que tienen manifestaciones inflamatorias como mielopatías, sigue siendo la ciclofosfamida y el rituximab los agentes pues de primera elección, y en casos pues, relacionados a fenómenos aterotrombóticos en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, pues el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes pues sigue siendo el manejo de estos pacientes. En esto no ha habido pues ningún cambio con respecto a las guías del 2019. En cuanto a la trombocitopenia autoinmune grave, y también aplica para anemia hemolítica autoinmune, el manejo sigue siendo el mismo exactamente, altas dosis de glucocorticoides, incluidos los pulsos de metilprednisolona. Adicionalmente, se puede colocar la inmunoglobulina intravenosa y plantear el uso de rituximab en fase aguda, y la ciclofosfamida también a dosis altas. Y la otra opción sería pues ya la parte del mantenimiento, puede ser con rituximab, azatioprina, micofenolato o ciclosporina, y en esto pues tampoco ha habido cambios en las recomendaciones previas. Un aspecto que ha cambiado mucho, y yo creo que aquí vamos a hacer un poco más énfasis y en la discusión, es en la nefritis lúpica proliferativa. Obviamente para ellos el esquema inicial en relación a la ciclofosfamida es el esquema urolupus. Entonces lo plantean como terapia intravenosa inicial, o la opción del micofenolato más los glucocorticoides. Ellos plantean iniciar con pulsos de metilprednisolona y cada vez pasar el manejo a corticosteroides oral a dosis entre 0.5 a 0.3 miligramos por kilo. Y digamos que la parte pues, más controversial y que generó una discusión en el consenso de expertos era si las terapias combinadas se iban a plantear como manejo para pacientes que sean refractarios, o si se iban a plantear como terapia de inicio
las fases de inducción de estos pacientes. Hay un aspecto, digamos, dentro de la controversia, y era pues obviamente los costos de la terapia. Entonces ellos plantean, uno, usar el belimumab con el esquema Urolupus, la combinación como una opción o una alternativa, o usar el micofenolato más el belimumab junto como esquema de inducción, y adicionalmente tener la opción del uso de lo que nosotros llamamos el esquema multitarget, que es el uso de micofenolato con algún inhibidor de calcineurina, en este caso la voclosporina o el tacrolimus, y posteriormente para las terapias de mantenimiento, pues plantear también la posibilidad de dejar el belimumab, si ya lo venía recibiendo en la terapia de inducción, y hacer unos ajustes adicionales para el seguimiento de estos pacientes. Ahorita lo vamos a ver más específicamente en el cuadro de recomendaciones. Algo aquí que hay que tener en cuenta es que no hay una recomendación específica según la nefritis, sea 3, 4, 5. Las 5 hacen una anotación, es de que dado que este grupo poblacional es pequeño, pues no hay unas recomendaciones específicas para ellos, y esto es algo pues que se queda corto pues en cuanto a la literatura, y esperaremos en el tiempo que se pueda hacer. Igual nosotros en este grupo de pacientes usamos micofenolato y tenemos ahorita pues la opción de poder plantear el uso de inhibidores de calcineurina, pero no hay una evidencia, digamos, contundente frente a esto. Ellos plantean que la adición de belimumab se debe a que, aunque las terapias estándar, que son las que son de ciclofosfamida o micofenolato, aún fallan mucho en las tasas de remisión completa, que pueden llegar a ser cercanas hasta un 30% en el mejor de los casos a un año, y que la adición de belimumab ha mostrado en los estudios como el BLISS-LN que las tasas de recaída pueden disminuir hasta un 55%. Y que la tasa de filtración glomerular podría sostenerse mucho mejor cuando se combina con las terapias estándar. Eso, obviamente, lo hablamos ahorita y lo discutimos, que es muy controversial. Y en cuanto a la voclosporina, hay que tener en cuenta que hay ciertos grupos de pacientes en los cuales, si tienen síndrome nefrótico, pues un esquema adicional de micofenolato con voclosporina podría ser una muy buena alternativa en ese grupo de pacientes, pero hay que tener en cuenta que los metaanálisis, los estudios básicamente han sido muy grandes en población asiática, y tener en cuenta que los inhibidores de calcineurina, su uso a largo plazo, pues puede tener ciertos riesgos a nivel de seguridad, y que en los estudios excluyeron pacientes que tenían tasas de filtración por debajo de 45 mililitros minutos. Entonces, pacientes que tengan enfermedad renal crónica establecida posiblemente no son candidatos para uso de estas terapias, por lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta. También con belimumab, otro aspecto en el manejo es que mostró un mayor beneficio en aquellos pacientes que tenían proteinurias menores de 3 gramos, o sea que un paciente con un síndrome nefrótico tal vez no sería muy buen candidato para uso de estas terapias. Entonces la idea es como, según las características, poder individualizar y plantear el esquema de tratamiento. Se dice que después de la respuesta renal se debe continuar el tratamiento de la nefritis durante al menos 3 años. Esa es la recomendación actual. Los pacientes que son tratados inicialmente con micofenolato solo o en combinación con belimumab o inhibidor de calcineurina deberían permanecer con estos medicamentos, lo que ellos plantean, mientras que el micofenolato o la azatioprina deben reemplazarse por la ciclofosfamida, reemplazarla por el micofenolato o la azatioprina para aquellos que inicialmente habían sido tratados con ciclofosfamida o en combinación con belimumab. Lo otro es que en pacientes de alto riesgo de insuficiencia renal, que ellos la definen como pacientes que tienen una reducción de la tasa de filtración glomerular, tienen presencia histológica de medias lunas o necrosis fibrinoide o una inflamación intersticial grave, altas dosis de ciclofosfamida, sería la recomendación, pues que es básicamente lo que nosotros hacemos en la actualidad en combinación con pulsos de metilprednisolona, y en esto pues sí están de acuerdo la mayoría pues de los expertos en el panel. Lo otro es que en pacientes con lupus que logran ya una remisión sostenida, siempre considerar la reducción gradual del tratamiento
y el retiro de los glucocorticoides. Para esto pues no hay unos esquemas específicos, y eso es algo que se tendrá que explorar en las próximas guías, es ya hacer unos esquemas no solamente de reducción de tratamiento de terapia inmunosupresora, sino también de glucocorticoides. En pacientes ya que tienen lupus y síndrome antifosfolípido trombótico, pues un evento arterial o venoso no provocado, pues se debe usar antagonistas de la vitamina K, y en aquellos pacientes que tienen un perfil de alto riesgo, que son aquellos que tienen un anticoagulante lúpico positivo o que tengan doble positividad o triple positividad de autoanticuerpos, pues se debería considerar el uso de aspirina a dosis baja, y esto pues tampoco ha cambiado en relación a las recomendaciones previas. Para la vacunación, pues está avalado pues, el uso de vacunación para virus de herpes zóster, el virus del papiloma humano, el virus de la influenza, COVID-19 y neumococo. Mucho énfasis en vigilar el riesgo y hacer una adecuada nefroprotección, y ahorita vamos a ver pues sobre algunos esquemas que se pueden plantear, el riesgo cardiovascular y siempre tener en cuenta la parte de tamización de neoplasias malignas. Entonces, estos son los cuadros de esquema de tratamiento. Este es el esquema no renal. Entonces, en la columna de la izquierda, pues tenemos las medidas generales, que son las del uso de protección solar, unos hábitos de vida saludable, el cese del tabaquismo, un adecuado control pues, del riesgo cardiovascular, y en aquellos pacientes pues, que tengan síndrome antifosfolípido anticoagulación o que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos, pues el uso de la aspirina. Siempre todos los pacientes deben recibir hidroxicloroquina, como vemos acá, y si vamos a usar glucocorticoides, tener en cuenta la mentalidad como terapia puente, si es necesario usar las dosis mínimas posibles por el menor tiempo posible e intentar disminuirlo lo más rápido posible. Y en cuanto a las metas, en remisión, tener en cuenta si es remisión completa, vamos a tener pacientes con SLEDAI de 0 y buscar que tengan glucocorticoides a la dosis de menos de 5 miligramos o suspendido, o baja actividad en pacientes que tengan un SLEDAI menor de 4, pero con dosis de glucocorticoides por debajo de 5. Plantean el uso, obviamente, de los inmunosupresores convencionales, pero si vemos acá el impacto visual inicial es como relegando un poco pues, el uso de la terapia convencional, porque pues tanto el belimumab como el anifrolumab pues, son los que muestran los mejores grados de evidencia. Obviamente el uso de metotrexatas, atropina y micofenolato pues se plantean como ahorrador de glucocorticoides y manejo en lupus leves a moderados, el micofenolato y ciertos medicamentos como la ciclofosfamida y el rituximab, pues para casos mucho más severos del manejo de pacientes con manifestaciones no renales de lupus eritematoso sistémico. Entonces, aquí lo nuevo es lo del papel también del anifrolumab, pues como opción, como línea o primera línea de manejo, como recomendaron pues en la parte inicial. En cuanto al tratamiento de la nefritis lúpica, pues ya hablamos de que no hay una terapia específica de inducción, una terapia de mantenimiento, sino que hablamos de una terapia inicial y una terapia posterior. Todos los pacientes también deben recibir hidroxicloroquina, también iniciar con cursos de metilprednisolona, pero cada vez la tendencia es, en el momento en que usemos glucocorticoides orales, pasar a dosis de 0.3 a 0.5 y descenderlo lo más rápido posible. En la columna de la izquierda podemos ver la parte del manejo de la nefroprotección. Seguimos con las indicaciones de los IECA y ARA2, y ya entra a considerarse el uso del SGLT inhibidor en pacientes con nefritis que tienen disminución de la tasa de filtración glomerular. Digamos que ellos lo que plantean es que pacientes con nefritis que tengan tasas de filtración por debajo del rango de 60 a 90 mililitros minuto puede ser considerado en aquellos que tengan proteinurias mayores de 0.5 a 1 gramo. Puede ser una muy buena alternativa, o la evidencia pues que se ha generado alrededor de este grupo de medicamentos, y pues obviamente también los mismos relacionados con síndrome antifosfolípido. Y ya en terapia pues para inicio el micofenolato, el esquema Eurolupus,
después para terapias de mantenimiento con azatioprina y micofenolato, y lo nuevo es que plantean como opción también de primera línea el manejo de las terapias combinadas. Entonces puede hacerse el uso de micofenolato o bajas dosis de ciclofosfamida, que sería el esquema Orolupus, más el belimumab, y posteriormente hacer terapia de sostenimiento de micofenolato o azatioprina más el belimumab. Está la opción también, en primera línea, ellos lo plantean, el uso de micofenolato más un inhibidor de ciclosporina, cuáles especialmente la voclosporina y el tacrolimus, y ya para pacientes con ciertos signos de severidad, como dijimos, la presencia de medialunas, marcada inflamación túnel intersticial, pues altas dosis de ciclofosfamida en el esquema NIH, pues sería la elección, y el rituximab pues sigue como manejo en pacientes pues que tengan refractariedad. En estos esquemas de micofenolato más inhibidor de calcineurina, pues la línea se corta porque todavía los estudios y manejo a largo plazo pues pueden generar, no hay claridad, y puede haber un riesgo de pronto en el uso de estos medicamentos en el tiempo, especialmente de los inhibidores de calcineurina, por lo cual puede que en cierto punto tengamos que pasar a uno de los esquemas de mantenimiento pues que están arriba, y pues obviamente cuando hacemos el esquema NIH, pues pasamos a un esquema idealmente con micofenolato o azatioprina pues como terapia de mantenimiento. Las metas, digamos, son a 3 meses una reducción de más del 25% pues en la tasa pues a nivel del compromiso renal, a los 6 meses una reducción mayor del 50%, y lo ideal es que entre los 12 a 24 meses pues tengamos unas proteinurias en un rango ojalá menor a 0.7 gramos por día. Entonces, esta sería como el esquema de recomendación. ¿Cuáles serían las novedades para que empecemos como la parte de la discusión? Y es de que uno, cae la tendencia que es a que usemos menores dosis de glucocorticoides. Inclusive hablamos que después de hacer una terapia de inducción, empezar con dosis hasta de 0.3 miligramos kilogramo día, y la meta, a diferencia de las del 2019, ya no es 7.5, sino menos de 5 miligramos al día. A nivel de nefritis lúpica, y esa es una de las partes pues controversiales para discutir, es la terapia combinada desde el inicio. Otro punto controversial pues es el rol preponderante que le dan al belimumab en estos esquemas de tratamiento. A nivel del manejo del lupus no renal, pues el papel del anifrolumab y del belimumab, pues que ya prácticamente se plantea la posibilidad de uso de terapias de primera línea, obviamente teniendo en cuenta los costos que estos medicamentos tienen, y pues que queda, digamos, la preocupación de cada vez el papel de la terapia convencional, donde va quedando en las guías, teniendo en cuenta pues obviamente que las guías son desarrolladas pues como para un objetivo de población que es europeo, y que pues lo que nosotros hacemos es el análisis y buscar extrapolar y adaptar pues las recomendaciones a nuestro ámbito local. Entonces, quería hacer como rápida esta presentación para que pudiéramos ya arrancar con el proceso de discusión. Muchas gracias. Hola, Oscar, tenemos la grabación, por favor.